Well, hello guys, how are you today? I hope that you're very good today, as always. In my case, I can't complain because today is a very, let's say, excellent, amazing, fantastic day. Why? Because we are going to learn English today. So, if we're going to learn English, that is amazing. So guys, what are we going to do? Well, in this lesson, in our rocket class course, we're going to continue talking about something that we really like, that we really enjoy, because it is very useful for our life. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Bueno, pues vamos a aprender cómo decir el tiempo y cómo describir el tiempo de determinados eventos. But before we do that, guys, what are we going to do? Well, pay attention to this. In order to improve our vocabulary, in order to activate our pronunciation, activate our intonation and our cadence, para nosotros poder, ¿sí?, activar nuestra pronunciación, nuestra entonación, nuestra cadencia, es necesario hacer una actividad que yo sé que a ustedes les gusta muchísimo. But teacher, what is pronunciation? Well, pronunciation is the way in which we pronounce some words, or the words in English, in any language. Intonation is the way in which we speak using the vocabulary and the grammar structures that we know. And the cadence is the amount of words that you can say in a certain period of time. ¿Sí? La cadencia es la cantidad de palabras que usted puede decir en un determinado periodo de tiempo. Porque yo podría decir, hello guys, how are you? Pero también podría decir, hello guys, how are you today? Good. ¿Sí? La cadencia es diferente. Teacher, how can we improve our cadence? ¿Cómo podemos mejorar esa cadencia? Bueno, we're going to do it with a very easy tongue twister because I know that you are very good at English. So this tongue twister is not going to be difficult, no va a ser difícil, yo sé que ustedes lo pueden hacer. Remember that a tongue twister is not a matter of saying it fast, but saying it clearly. Un trabalenguas no es una cuestión de decirlo rápido, ¿sí? El que más rápido lo diga. Un trabalenguas es una cuestión de decirlo claro. ¿Cómo lo podemos hacer? Manejando una buena pronunciación y teniendo una buena entonación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo podría decir Betty bought a bit of... pero lo puedo decir de la siguiente manera y ustedes me van a seguir. Betty bought a bit of better butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bit of better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Podemos manejar nuestro tiempo, podemos manejar nuestra cadencia, podemos manejar nuestra entonación. Cuando ya se sientan super pilos, lo pueden hacer un poco más rápido. Betty bought a bit of better butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a bit of better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Pero vamos a empezar desde lo básico. So remember, whenever you're going to learn English, whenever you're going to start studying in English, then it is very important to activate our pronunciation, our intonation, and our cadence. How? Using tongue twisters. Lo podemos hacer utilizando trabalenguas. Búsquenos en internet, búsquenos en YouTube, ¿sí? Los van a encontrar, los escuchan, los repiten y van a dar los resultados. So let's continue talking about the topic that we're going to learn in this lesson. Have you ever wondered how to tell someone the time of an important event? That is something that sometimes, let's say, is very common in our life. Bueno, estoy en determinado lugar y quiero preguntar, ¿a qué hora es el partido de fútbol? ¿A qué hora es la película, por ejemplo? So, what do I need to do? Well, I need to tell the time in English, or I need to ask for the time. So, how can we do it? That is what we're going to learn in this lesson. So, let's talk about questions related to time. So, let's take a look at the first one. What time? The second one, what day? And the third one, when? So what can we do when we talk about this type of questions? What do we need to know? What do we need to understand about it? So let's talk about this. What time? What do we need to know about?
Use this question to know the specific hour, the specific time of an event, or if you want, use it to know the current time. For example, what time is the movie? What time is it right now? When we talk about what time, it's because we're talking about this, the time, the specific time. We are asking for specific hour. Cuando nosotros utilizamos la expresión, ¿sí? O la palabra información, what time, lo vamos a utilizar para preguntar por una hora en específico, no por un día, no por un año, ¿sí? No por un mes, sino por una hora en específico. Remember that when we create questions with what time is the one that is going to be at the beginning of the sentence. ¿Ok? Ese what time es lo que va a ir al inicio de la oración. No podemos poner el verbo de primero, no podemos poner el sujeto, simplemente ponemos what time. ¿Qué hacemos después? Ponemos el verbo auxiliar o ponemos el verbo to be, auxiliary verb or verb to be. For example, what time is the movie? Teacher, what time is the rocket class? Okay, the rocket class is on Tuesdays at 7. Okay, we're talking about time there. But, well, that is if we want to talk about a specific hour. Eso si queremos hablar de una hora específica. Pero, ¿qué pasa si yo quiero preguntar por un partido de fútbol o una reunión en el colegio? Pero no es hoy, quiero saber el día de hecho. So I am going to use what day. So we're going to use this question to know the specific day of an event, or if you want, use it to know the current time. Well, not actually the current time, that is a little bit, let's say, misspelled. No, well, it is wrong actually. So when we talk about what day is because we're going to ask for the specific day that something, let's say, is going to occur in that day. Cuando nosotros hablamos de what day es porque estamos preguntando por el día específico en el cual un evento va a ocurrir. For example, what day is the concert? What day is the meeting? Okay? What day is the concert? What day is the meeting? Ahí no estamos preguntando a qué horas es, sino qué día. ¿Qué día ocurre determinado evento? ¿Qué evento? El concierto, la reunión. ¿Sí? What day is the concert? What day is the meeting? The structure is going to be exactly the same. We're going to start our question with what day, then we continue with the auxiliary verb or the main verb and the complement. Now, something that you need to remember, guys, algo que tienen que recordar en esta parte es lo siguiente. Si yo pregunto con what time, espero que la respuesta sea relacionada con una hora, nada más. If I ask my question with what day, I want to hear an answer that is related with specific day. Cuando hablamos de what day, yo lo que espero es escuchar una respuesta que esté relacionada con un día de la semana. Nada más. No me preguntaron nada más, no me preguntaron un mes, no me preguntaron una hora, solo me preguntaron qué día. But what happens if we want to, let's say, ask a more general question? ¿Qué pasa si queremos hacer una pregunta un poco más general? Well, in that case, we're going to use when. Use this question to know the general information about a certain event. The answer can include the day and the hour, okay? So for example, when is the meeting? When is the party? When I say when, ese when, recordemos que significa cuándo. When is going to be at the beginning of our question. When va a estar al principio de nuestra pregunta. Y cuando estemos utilizando when, no necesariamente tenemos que responder con el día o específicamente con la hora. No, podemos responder con el que queramos. Incluso podemos responder con ambos en la misma respuesta. Yo puedo decir, when is the meeting? The meeting is on Tuesday. Respondí con un día. The meeting is at 7. Respondí con una hora. O puedo responder con ambos. The meeting is on Tuesday at 7. And that's it. Okay? Let's say that when we talk about when, it is a little bit, let's say, more general. Having said this, teacher, you mentioned something like at, on, what is that? Well, when we talk about those words, that is what we call prepositions of time. En el inglés, así como en el español, nosotros tenemos unas partes del discurso que se llaman preposiciones. Esas preposiciones lo que van a hacer es introducir una información, ¿sí?, relacionada
con tiempo, lugar, por ejemplo, pero en este caso vamos a enfocarnos en el tiempo. If we want to talk about time, we have two type of prepositions. Well, in this case, because we have some other. But in this case, we're going to talk about two that are very common in English and very important to know. At and on. At, well, I want you to take a look at this pyramid, at this triangle. Primero miremos este triángulo. Teniendo este triángulo en mente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, ¿cuál es el que ocupa más espacio en el triángulo? ¿Cuál es el más general, por así decirlo? Si lo miramos, on, let's say that is the biggest in the triangle. So we can say that on is going to be used when we want to talk about general information related to time. Ese on lo vamos a utilizar para hablar de información general relacionada con el tiempo. ¿Cómo así, teacher? Well, the soccer match is on Sunday. The soccer match is on Sunday. Si yo voy a hablar de días de la semana, cuando un evento ocurre, la preposición a utilizar es on. Recordemos que tenemos muchas preposiciones. In, ¿sí? Tenemos el at, pero si estamos hablando específicamente de un día, ese día tiene que ser precedido por una preposición como lo es on. ¿Ok? The soccer match is on Sunday. Y a pesar de que estamos diciendo el día, seamos sinceros. On es algo general, porque si yo te pregunto, ¿cuándo es el partido de fútbol? Tú me dices el domingo, bueno, pero el domingo es un día bastante largo. ¿Qué hora del domingo? No lo especifiqué. So in that case, I need to specify the time. I am going to use at. Si yo voy a hablar de información específica relacionada con el tiempo de un evento, es decir, cuando yo hablo de la hora exacta, voy a utilizar at. Use this preposition to talk about specific information related to time. For example, the soccer match is at 7 o'clock. Miren que ahí ya no estoy diciendo que es el domingo, pero el domingo ¿a qué hora? ¿A las 8, a las 9, a las 12 o a las 3? We don't know. But if I say the soccer match is at 7, si yo digo que el partido es a las 7 en punto, no hay más, digamos, no hay nada más específico que eso, porque estamos diciendo la hora exacta. Teacher, can we use those two prepositions in the same sentence? Yes, it is possible. I can say, for example, the soccer match is on Sunday at 7 o'clock. Si se pueden utilizar en la misma oración, sí, es posible, las podemos utilizar en la misma oración, ¿sí? Pero teniendo en cuenta de que pues, cada preposición va a presentar su información correspondiente. Si es un día, on, y si es una hora, at. So, what are we going to do now, guys? We're going to practice, because remember, English is a matter of practice, and practice makes perfect. So let's talk about these questions. We have when the party, when the party, and the answer is related to a specific time. They mentioned 11 p.m. So when is the party? Okay. So if we're talking about specific time, the hour, then what we're going to do is that we're going to use at. Now let's talk about the next one. It says, what time is the concert? What time is the concert? ¿Ok? Obviamente tenemos que poner el verbo to be para acompañar la expresión completa. No solo decimos what time, sino what time is the concert. So we're talking about time in this case. We're talking about specific hour. Then we're going to say is at 8:30. What about the next one? It says, what the dinner? It's Tuesday. In the answer, I know that they are talking about a weekday. Ya sé que en la respuesta están hablando de un día de la semana. O sea que la pregunta está relacionada con la hora o con un día. What day is the dinner? So we know that if we talk about weekdays, we have to use on. It's on Tuesday. So what about the next one? Day is the game. And the answer says it's Saturday. So we say what day is the game? And we know that the answer is on Saturday. Well, what about the next one that we have?
the dance? It's Friday at 9 o'clock. Well, we're talking about two cases here. Ya tenemos dos casos aquí. En la respuesta preguntan por un evento, el baile. Y en la respuesta me pusieron un día, pero también me pusieron una hora. Bueno, ¿qué se hace en ese caso cuando tenemos esto así? Primero nos debemos fijar en qué fue lo primero que mencionaron. ¿Mencionaron un día o mencionaron la hora? Mencionaron el día. Entonces, podemos hacer la pregunta general, when's the dance? Y la respuesta, al ver que lo primero que mencionaron fue el día, pues utilizo la preposición on. It's on Friday, porque si vemos la hora ya tiene su preposición que es at. Well, what about the last one? What the class? It's 12 p.m. I know that you know the answer. Yo ya sé que ustedes saben la respuesta. Lo presiento. ¿Sí? Ahí están. Mejor dicho, vamos a hacerla entre los dos. Y si la tiene bien, felicitaciones. So what are we going to do? Look, what the class? It's 12 p.m. We know that in the answer we're talking about the specific time, an hour. Cuando nosotros estamos viendo la respuesta, vemos que están mencionando una hora. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En ese caso, lo que vamos a hacer es poner la pregunta relacionada con la hora. What time is the class? ¿Qué es lo que utilizamos? What do we need to use when we talk about the hour, the specific time? Well, we're going to use the preposition at, okay? What time is the class? It's at 12 p.m. So guys, having said this, remember, when we talk about prepositions of time, you need to pay attention to the type of information that you want to give. If you're going to talk about something specific or if you're going to talk about something, let's say, more general. Basado en esto, recordemos, si tenemos que utilizar at para hablar de algo específico o on para hablar de algo más general relacionado con el tiempo. Having said this, guys, thank you very much for your attention. That's all for today. Eso es todo por el día de hoy. Pero esto sigue. Todos ustedes en sus casas van a seguir practicando. Tenemos una cita esta semana para nuestra siguiente clase. Thank you very much and have a nice rest of the day. Bye bye.